Saludos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Y quiero agradecer también de manera muy especial a las personas que estén conectados a través de nuestra página de Facebook, de nuestra amada Misión Bíblica Bautista Dios es Fiel. Y vamos a orar para empezar. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este privilegio que tú nos das de poder reunirnos. Gracias por las vidas de cada hermana y cada hermano que se encuentra aquí. En realidad ahora podamos aprovechar, podamos desenvolver, podamos llevar con bien. Y lo que vamos a aprender es esta pequeña parte de tu santa palabra, que en realidad sea de gran ánimo, fortaleza, y no salgamos como entramos, sino bendecidos, fortalecidos y agradecidos. Y lo que ahora vamos a cantar, vamos a estudiar y vamos a orar, que sea tu voluntad. Estamos muy agradecidos en Cristo Jesús, oramos. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. ¿Todos tienen boletines? ¿A alguien les faltó tal vez? Sí, estos son los boletines. Ya le dije, ya, bueno, ¿saben? Así dice en la parte frontal, dice Cayambe 2021, mayo 12, miércoles, boletín número 159, JJUS. Por lo tanto, usted tiene en el boletín la palabra de Dios. Vamos a leer ese versículo. Es Salmo 55, 16. Si usted gusta puede buscar, pero leamos, aprovechemos. Como tenemos escrito en el boletín, leamos allí, por favor. Puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya? A la voz de tres, y vamos a leer fuerte. Salmo 55, 16 al 17. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmo 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tomen asiento, por favor. Saben, es muy importante, es muy impactante. No solamente hay que orar en la mañana, no solamente en la tarde, sino a mediodía. Vamos a cantar una canción muy hermosa. Esta canción se titula Grande y Fuerte, autor Miel San Marcos. Es una canción muy hermosa, entonces vamos a cantar, ¿ya? Y tenemos el privilegio de cantar presencialmente. Amén. Buenas noches, mis hermanas, hermanos. Amén. Y bebé. No. Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie para cantar, ¿ya? Ahora vamos a cantar esta canción que ya creo que es muy bien que no hemos cantado. Y entre lo que es Dios, además de poderoso, es grande, es fuerte, es inmutable, es ese Dios único que tenemos. A ese Dios grande y fuerte vamos a cantarle, ¿ya? Grande y fuerte es nuestro
Tomen asiento, por favor. ¿Saben? Vamos a continuar. Debemos observar en la parte intermedia. Usted tiene un bosquejo en su lado izquierdo. Al abrir el boletín dice en la parte superior, dice Misión Bíblica Bautista Dios de Cielo. Este es el estudio bíblico bautista número 17. Y por lo tanto vamos a buscar la palabra de Dios. A continuación el texto es Apocalipsis capítulos 1 versículos números 19. Es el que vamos a leer, ¿ya? Apocalipsis 1, 19. Y si usted tiene la palabra de Dios, búsquelo nomás. Eso está al final de nuestras Biblias. Es el último libro y estamos estudiando esta serie de estudios relacionados a Apocalipsis. Entonces vamos a observar Apocalipsis capítulos 1 versículos números 19. Y si usted ya tiene, póngase de pie y vamos a leer, ¿ya? Si alguien no puede, pues hay que ayudar a buscar. Y si encontró, ¿ya? Vamos a leer Apocalipsis 1:19, a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Saben? Tomen asiento. Observando y leyendo esta parte de la palabra de Dios, usted tiene como título, estamos viendo sobre el Apocalipsis. Recuerde que el Apocalipsis es un libro bastante amplio en cuanto a símbolos, en cuanto a eventos del futuro y también en cuanto al castigo, y hay una vida eterna y hay un infierno eterno. De eso se trata, y muchas otras cosas más que no han sucedido, que la mayoría, casi el 70% todavía no han sucedido en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Usted tiene como tema, vamos a observar cuál es el prólogo del libro de Apocalipsis. ¿Alguien sabe qué es el prólogo? Es la introducción. Es la introducción, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien? Va antes de la introducción. Va antes de la introducción, como sea. Ya, de pronto alguien más. ¿Qué es un prólogo? Ah, es el tema. Ya, no es el tema ahí. Sí. Muy bien, vamos a ver. Usted tiene como introducción en pantalla y en su bosquejo yo puse como literal A. ¿Saben? Cuando hablamos del prólogo, cuando estudiamos del prefacio o cuando verificamos de la advertencia o de la introducción de Apocalipsis, eso es lo que sucede. Yo le puse ahí el concepto de introducción, el concepto de prólogo. El prólogo está dentro de la introducción, ya no es exactamente que digamos la introducción, pero el prólogo es un término que proviene de la lengua griega y que se refiere al escrito antepuesto al cuerpo de una obra. Se trata, por lo tanto, de la primera parte de un libro, y es lo que observamos en el libro de Apocalipsis, los versículos 1 al 3. Este es el prólogo. Aparte de eso dice la elección de la persona que escribirá el prólogo puede depender del propio autor o de su editorial. ¿Qué significa eso? A continuación. ¿Qué significa? Bueno, el autor ya sabe, ¿no? Eso es la persona en primera persona, la primera o la persona que sabe de lo que está sucediendo. Si hablamos del prólogo del autor del Apocalipsis, el autor es Juan, el discípulo amado de Jesús. Pero si hablamos de editorial, ¿a qué se refiere? Aquí está. ¿Vale? Los que hacen la publicación del libro. Exactamente, los que hacen la publicación, los que van actualizando. A veces el autor actualiza, así como los discipulados. Las personas que ya recibieron los discipulados desde un principio, casi no es lo mismo que lo que ahora ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque se ha actualizado. En este caso lo hemos aumentado algo más, lo hemos rectificado, lo hemos corregido. Asimismo es en cuanto a la editorial. Entonces la editorial respeta mucho al autor, pero después que el autor muere, la editorial cuida mucho esa parte, ¿sí? Así podemos descubrir que procede de la palabra prólogos,
que está formada por la suma de dos diferencias. La palabra prólogos, y como usted aquí le tiene la palabra prólogo, tiene dos partes o dos palabritas. Primero, el prefijo pro, que puede traducir como antes, ¿sí? Y luego el vocablo logo, o también en el idioma griego logos. ¿Sabe qué es logos en el idioma griego? ¿A qué se refiere? Estudia. Es a la palabra, ¿sí? Sí, justamente es eso, es verdad, es el estudio a la palabra. Entonces, pero la palabra logos, en la palabra de Dios, se refiere a nuestro Señor Jesús. En Juan 1:1 dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, ese verbo está hablando a la palabra, que es logos en el idioma original. ¿Entendieron? Pensando en esto y observando esto, también la palabra logos, en realidad, entonces, ¿qué significaría? Uniendo los dos, el prólogo significa el estudio antes de cada obra o de cada inicio de una, en este caso del libro de Apocalipsis que vamos a observar. Entonces, recuerden, el prólogo está constituido de 3 versículos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1 al 3, ese es el prólogo. ¿Sí entendió? El prólogo también puede ser escrito por el autor del cuerpo principal del libro o por otra persona. Si bien no es una parte imprescindible de la obra, de hecho hay muchos libros sin él, o sea, sin prólogo. El prólogo permite orientar al lector o sirve para que el escritor brinde algunos detalles sobre el proceso de elaboración. ¿Se me cuenta? Sí, Joanita. ¿Qué pasa si no pongo prólogo? ¿Hay algún problema? Lo que pasa es que, suponiendo, por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro y si mi libro quiere que sea publicado en el mundo entero, la editorial en sí va a pedir el prólogo. Va a pedir el prólogo, el agradecimiento, el encabezado, el bosquejo, la presentación, la dedicación y también el cuerpo. Entonces, si no hay un prólogo, de todas maneras el autor debe decir, ¿sabe? Yo no puse título prólogo, pero dentro de la obra esta frase o esta parte es el prólogo. Pero la editorial sí pide eso, o sea, no hay como mandar así una obra o un libro escrito sin el prólogo. ¿Y los cómics tienen prólogo? Algunos sí y otros no. Hay que tomar en cuenta que esos no son libros autorizados o editados por una editorial. Cuando decimos una editorial, significa que yo estoy avalado y yo estoy patrocinado por esta editorial. Hay algunas editoriales, por ejemplo, editorial Casa Bautista. Yo me afilio ahí y ellos van a revisar la ortografía, cómo está el cuerpo, cómo está el contenido, y para publicar. Entonces, eso ya. Ahora, para escribir un libro sí hay que saber todo lo que lleva el proceso de un libro. Y por eso en la palabra de Dios usted ha visto, ¿no? Usted dice, wow, yo quisiera una muy buena Biblia. Hay Biblias que tienen, por ejemplo, esta tiene comentario, tiene referencias, tiene diccionario y muchas otras cosas más. Entonces, todo eso, ¿quién hace? Es la editorial, en realidad. Acá tenemos tenemos un montón de Biblias, por ejemplo, estas Biblias, aún siendo básicas, tienen algunos detalles, en verdad. Esta, por ejemplo, de este bolsillo, es la básica, no tiene más que el mapa y una pequeña concordancia, nada más, por ejemplo. Y de paso, claro, más luego la información. Pero eso es en cuanto a las Biblias, por ejemplo. Pues depende también de las editoriales. Y depende cómo estén en el mundo entero, en verdad, reconocidas. Y así también el autor se hace famoso. Si es que ahora por mí. No digo pues. ¿Tienen alguna pregunta más? Si tienen preguntas, pregunten. Recuerden que es un estudio de la palabra de Dios. A usted algún día le va a preguntar a su hijo, mami, me mandó a hacer un prólogo. ¿Qué será prólogo? No sé, eso significa el gusto en la sopa. Entonces acuérdese ya de eso, por favor. Ya, si no hay más nada, veamos ahora literalmente. Usted tiene ahí, le puse su bosquejo y también pantalla.
Por lo tanto, saben, para entender, para un mejor entendimiento de la palabra prólogo, vamos a observar en Apocalipsis capítulo 1, 1 al 3. Veamos Apocalipsis 1, 1 al 3. Vuelvan una hojita para atrás y ahí está Apocalipsis 1, 1 al 3. Puestos de pie, vamos a leer, por favor, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña diferencia en esto. Yo voy a leer el número 1, las damas van a leer el número 2 y los caballeros van a leer el número 3. Amén. Entonces leamos, ¿ya? Puestos de pie, leamos, por favor. A la voz de 3. Yo voy a leer. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 1 al 3. Números 1 leo yo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las damas, números 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3, caballeros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Tomen asiento. Ese es el prólogo del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, a continuación, usted tiene en pantalla, hermanas y hermanos, Dios nos dio a conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Ahora, a continuación, la pregunta es, ¿cuál es el prólogo del libro de Apocalipsis? Usted ya lo sabe. ¿Cuál es el prólogo del libro de Apocalipsis? El versículo 1, 2 y 3 del capítulo 1, exactamente. Apocalipsis capítulos 1, versículos 1 al 3. Ese es el prólogo, ¿ya? Muy bien. ¿Saben? Yo les había dicho que estamos respondiendo a esta pregunta en esta palabra o esta frase importante que se llaman detalles relacionados al Apocalipsis, ¿ya? Y yo estoy poniendo, no sé si puedes pasarles directo a algunos links, pero hemos observado sobre el significado, también sobre su autor, su tema, sus palabras, su fecha, sus destinatarios, sus propósitos, sus trasfondos, su bosquejo. Y este es el detalle 10 y se relaciona, y usted tiene el número 10, hermanos. ¿Sí? Exactamente, y vamos a ver su prólogo, ¿sí? Entonces vamos a leer nuevamente, y aquí tiene el texto, Apocalipsis 1, 1 al 3. Sí, vamos a leer nuevamente. Ahora vamos a leer todos, ya, todas las hermanas y hermanos que estamos puestos de pie, leamos por favor, ya. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tomen asiento. En esta parte del versículo nos muestra la primera parte del bosquejo. Recuerden que las personas que estaban hace 15 días en el estudio de la palabra de Dios, yo les había puesto un bosquejo. Es la primera parte del bosquejo que se llama prólogo de Apocalipsis. Por lo tanto, hoy vamos a ver únicamente el primer versículo y solo vamos a ver una palabrita. En realidad es que es muy amplio en realidad cuando nosotros profundizamos, y cuando usted lee, usted va a decir, wow, solo un versículo, qué facilito. Pero en realidad, si llegamos a entender, es bastante amplio. Usted tiene a continuación con número 1 Romanos, y también puse en su bosquejo, ¿sabe qué dice? Lo que has visto. Esta frasecita, ¿a qué nos lleva? ¿A qué tiempo? al pasado presente. Exacto, al tiempo pasado únicamente, ¿ya? Porque dice, lo que has visto es atrás, lo que se pasó, lo que sucedió. Y por eso, nuevamente dice en Apocalipsis 1:19, la primera, esto, recuerde que está aquí, la primera, literal A significa la primera parte del versículo. Recuerden que los versículos se dividen cuando hay un signo de puntuación, ¿sí? Entonces aquí dice,
escribe las cosas que has visto. Está en Apocalipsis 1:19. Entonces, el versículo de Apocalipsis 1:19, recuerda, hermana, es el título, es el tema, es la proposición del libro de Apocalipsis. Si se acuerdan, ¿verdad? Yo eso les había dicho. A continuación, no, aquí está. Entonces, el versículo dice: escribe las cosas que has visto. Recuerden, esto es el pasado. Aquí le puse, o sea, del pasado de lo que se escribió y del pasado de lo que en este momento nosotros estamos. Tomen mucho en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, a continuación usted tiene como el número 1, introducción. Dentro de la introducción, hermanas y hermanos, vamos a observar y tenemos dos partes muy importantes. Usted tiene como literal A en su bosquejo. ¿Sabe qué dice ahí? Prólogo. Y está basado en Apocalipsis 1:1 al 3. Por lo tanto, la palabra de Dios dice así. Pongámonos de pie, ¿ya? Puestos de pie, vamos a leer, por favor, ¿ya? Y dice en Apocalipsis 1:1 al 3. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tomen asiento, por favor. En estos 3 versículos vamos a estudiar cada versículo para un mejor entendimiento. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar únicamente el versículo número 1. A continuación yo puse con un puntito en su bosquejo y también en pantalla, y dice Apocalipsis, a continuación, y dice Apocalipsis 1:1. ¿Saben? En Apocalipsis 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo. Primeramente, no está el versículo, pero usted tiene en su Biblia. Vamos a observar ahí. Solo quiero ir cuántas partes está dividido este versículo. Está dividido en 12 partes este versículo. Vamos a observar. Primero vamos a ver sobre la revelación. Segundo vamos a ver de Jesucristo. Tercero vamos a ver que Dios le dio. Cuarto vamos a ver para manifestar. Quinto vamos a ver a sus siervos. Sexto vamos a ver las cosas que deben. Séptimo, suceder pronto. Octavo, y la declaró. Noveno, enviándola por medio de su 10º ángel a su 11º siervo y 12º Juan. Entonces, las palabras claves que en este versículo van a sobresalir son 12 palabritas. Acuérdense, ¿ya? Va a ser la palabra revelación, Jesucristo, Dios, manifestar, siervos, cosas, suceder, declaró, enviándola, ángel, siervo, Juan. ¿Quién se acuerda? Las palabras claves están en Apocalipsis 1:1, las 12 que le dije. Era Dios, Juan, revelación. Ya. Hasta ahí. Ya. Dios, Juan, revelación. ¿Qué más? Ángel, Juan, siervos, muy bien. Juan, muy bien. Declaró. Jesucristo declaró. Y ya, esa no todavía, profecía no hay todavía. Les repito las palabras claves. Si usted puede, en su Biblia puede ir ahí poniendo más arribita, número 1, número 2, número 3, porque si no tiene lápiz, nosotros tenemos. Enviándolo. Ya, mi amor, dame dando los lápices a las hermanas. A Pablito de verdad, ¿ya? Entonces verán, hermanas y hermanos, hasta que tengan los lápices. Sí, vamos a observar solamente este versículo, pero antes de eso queremos
que pueden ir subrayando en sus Biblias, porque como la mayoría tienen Biblias, eso es muy bueno en realidad. Pueden ir de pronto poniendo arriba los números, las palabras claves de este versículo. Entonces, vamos a observar las palabras claves de este versículo. Si ya todos tienen lápices y todo eso, entonces vamos ahí, ¿ya? La primera palabra clave es revelación. Ese es el número 1. Revelación. Exactamente, esa es la primera palabrita, la palabra revelación. La segunda palabra clave es Jesucristo. La tercera palabra clave es Dios. La cuarta palabra clave es manifestar. La quinta palabra clave es siervos. La sexta palabra clave es cosas. Séptima palabra clave es suceder. Octava palabra clave es declaró. Novena palabra clave es enviándola. Décima palabra clave es ángel. Décima primera palabra clave es siervo. Y décima segunda palabra clave es Juan. ¿Sí? Todo esto vamos a observar. Así es que ya anotó en su Biblia. Ahora sí, a ver, ¿cuáles son las palabras claves que les dije del versículo número 1 del capítulo 1 de Apocalipsis? Dios, manifestar, siervos, cosas, suceder, declaró, enviándola, ángel, siervo, Juan. Muy bien, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí estamos más claros, porque si no, lo que quiero es de verdad que usted entienda, porque recuerde que esto ya no se va a volver a repetir. Y sí está programado por lo menos para 5 años, ¿no? O sea, si en este año estamos en el año 2021, vamos a terminar en el año 2026. Amén. Entonces, esperemos que hasta eso todos estemos fieles en verdad. Esperemos que no muramos. Por lo tanto, como le dije, vamos a observar 12 palabras claves en este versículo. A continuación yo puse con un guión y también en su bosquejo, ¿cuál es la primera palabra clave? Exactamente, revelación, y es Apocalipsis 1:1. La palabra de Dios nos dice, y esta es la primera parte del versículo. Ahí dice, en la primera parte del versículo de Apocalipsis 1, capítulo 1, dice, la revelación. Solo esa palabrita vamos a observar, ya sin perder el contexto de lo que la palabra de Dios dice del libro de Apocalipsis. Antes de desarrollar, ¿qué se les viene a sus mentes cuando hablamos de la revelación? Algo que está oculto y que alguien lo descubre. Muy bien, algo que está oculto, muy bien. ¿Qué más será la revelación? Lo que le pasó a Juan en el libro de Apocalipsis. Sí, Una demostración. No. Ya. Entonces vamos a desarrollar esta parte y usted tiene, yo le puse con el primer más. Vamos a ver con el primer más y el número 1. Vamos a ver la repetición a continuación. Exactamente. Aquí dice más. ¿Y qué dice? Repetición de la palabra revelación. Quiero que usted tome en cuenta, está en 2 partes clasificadas muy claramente. Usted observa aquí, dice repetición en toda la palabra de Dios 15 veces. O sea, tome mucho en cuenta la palabra revelación en toda la palabra de Dios, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces repite? 15 veces, acuérdese de eso. En Apocalipsis únicamente repite una sola vez. Acuérdese de eso, por favor, ¿ya? Ahora, ¿dónde están las otras 15? Hay que buscar. Ese es un deber, ¿ya? El siguiente más, si tienen una pregunta, háganlo nomás. El siguiente más con el número 2. ¿Sabe qué dice ahí? Respecto al idioma de la palabra revelación.
Específicamente, antes de pasar, la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, fue escrito en el idioma griego. ¿Usted se ha preguntado por qué se escribió en griego el Apocalipsis? Sí. Y de pronto, ¿cuál sería la respuesta? Ay, sí, no sé. Sí, hermano Raúl. Porque según yo estaba ahí, Según escuché. es que los romanos estaban culminando a conquistar a los griegos, y obviamente los griegos, el idioma griego, lo que sobresalía en esa época. Amén. Entonces, como estaban en Roma, fue conquistando, entonces, era greco-romano esa época. Amén. Ya. Sí, hay que tomar mucho en cuenta. Recuerde que en el año 586, escucha esto ya, en el año 586 los babilonios conquistaron a los judíos, o sea, al pueblo de Israel, y se acabó. En ese año, ¿usted ha leído la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones? Sí. Todo eso sucedió en ese año del año 586, porque en ese año hicieron un encerramiento. Hubo hambruna, hubo canibalismo. Las madres decían, hoy vamos a comer a tu hijo, mañana toca a tu hijo, y por favor, y así va sobre el fin. ¿Se nos cuenta? Entonces, en el año 586, quien conquistó fue Nabucodonosor bajo el reinado de Babilonia. Y luego los medos persas conquistan. Es historia esto en realidad, eso sí hay en historia. Los medos persas conquistan a los babilonios. Y dentro de Babilonia venían el pueblo judío que hablaba el idioma hebreo. Luego, ¿saben qué más pasó? Vino los griegos. Ahí aparece, por ejemplo, el carro de Troya y todo eso. Conquistan los griegos a los babilonios, a los medos persas y a los judíos. Recuerden que esto era, o sea, venía en poder y poder. Entonces no podían hacer nada más porque los judíos eran un país súbdito, eran siervos, esclavos realmente. Estaba yendo bien, más o menos en el año 127 a.C. Los romanos, como ellos tenían estrategia y poder, era como, tal vez como China, ¿sí? Muy estratégicos en realidad. Estados Unidos no podríamos comparar porque ellos es extenso, pero China es un poco más pequeño. Entonces, los romanos conquistan, ¿saben a quién? A los babilonios, a los judíos, a los medos persas y a los griegos. Y en ese medio viene Cristo Jesús. Y cuando Cristo le crucificaron, pusieron como título arriba en 4 idiomas. En el idioma arameo que usaban los babilonios, en el idioma hebreo que usaban los judíos, en el idioma latín que usaban los romanos y en el idioma griego que usaban los griegos. Entonces todo tiene un sentido en realidad. Yo sé que eso no está explicando en la palabra de Dios, pero eso es historia. Por eso es importante saber la historia. Entonces, hermana y hermano, ahora, el libro de Apocalipsis se escribió bajo este mando romano. Y yo les había dicho en realidad, ¿quién era el rey? ¿Quién se acuerda cuál fue desterrado y estaba escribiendo el libro de Apocalipsis? Nerón. Sí, pero no era Nerón. Darío. No. La pregunta es, ¿quién era el rey cuando se escribió el libro de Apocalipsis? Apocalipsis, Flavio Domiciano. Exacto, Tito Flavio Domiciano, ese era el rey en ese momento que se escribió el libro de Apocalipsis. ¿Y el rey de qué nación era? Era de Roma. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta todavía no llega. Yo les había dicho, ¿por qué se escribió el libro de Apocalipsis en griego? Si debía escribir en hebreo o en arameo o en otros idiomas. ¿Saben por qué? Porque los griegos eran sabios, eran muy inteligentes. No sé si usted ha visto, vamos a estudiar la palabra psicología. Viene de tal término griego y tal término de griego. Entonces los griegos eran muy sabios en la escritura, en la parte académica. Los romanos, ¿qué hicieron? Como decir, es un ejemplo, ¿ya? Emita, Anisita, Rita y Jeremy son griegos. Yo soy un romano, yo tengo mucho dinero y digo, vénganse ustedes, a ustedes les compro porque son sabias y saben, y enseña a mi gente usted.
guíele a mis hijos, a mi esposa y enséñele todo lo que ustedes saben. Eso es lo que yo decía, eso es lo que hicieron. Entonces, los griegos sobresalieron en el conocimiento en filosofía, teología, o sea, en la parte académica, ¿ya? Por eso, entonces, pensando en eso, no sé si entendieron. ¿Sí entendieron? Muy bien, vamos a ver a continuación. La palabra revelación viene de estos dos idiomas. Bueno, eso tenía que borrar, pero en el idioma hebreo tenemos 1540. Recuerden que ese es el número Strange. El número Strange significa que lleva o se refiere al diccionario de las palabras originales. En el idioma hebreo tenemos 1540. Esta es la escritura, recuerden, o la gramática, y aquí cómo se pronuncia o la transliteración. Entonces, en hebreo la palabra revelación es Galam. Esa es la palabrita, ¿ya? Específicamente direccionado a esto. Hay otra palabra también que significa en hebreo, que se refiere a revelación. En el idioma griego tenemos 602, y esta parte es la escritura y la pronunciación. ¿Qué dice aquí? Apocalipsis, ¿sí? Entonces, revelación, traducido al castellano, o también se refiere a Apocalipsis, o la palabra Apocalipsis, y la palabra Galán, traducido al castellano, es revelación. ¿Sí? Eso es en cuanto al idioma. ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Sigamos ahora al número 3. Le puse a continuación respecto al significado de la palabra revelación. Vamos a observar a continuación. Le puse, ¿sabe? La palabra revelación es una traducción, del término griego apocalipsis, que significa correr el velo o descubrir. Esta palabra da título al libro. También revela o hace caer en cuenta lo que es manifestación, desnudar, abierto, abrir, aparecer, descubierto, publicar, revelarse, salir, traer, trasladar, traspasar, transponer. Eso es lo que significa, y yo le puse también en su bosquejo. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos al siguiente más, la cuarta palabra o la cuarta parte. ¿Saben qué dice? Reconocimiento a la revelación. Hermana y hermano, en cuanto al reconocimiento a la revelación, en cuanto al libro de Apocalipsis, tenía que pasar por 3 filtros, ¿sí? 3 filtros muy importantes. Por eso hoy no hay más revelación. Primero, tenía que las personas que deben escribir, si quieren más la palabra de Dios en ese tiempo, ser judíos o ser israelitas. Caso contrario, no podían recibir nomás y decir yo soy romano y Dios me reveló y ya. ¿Se dan cuenta? Por eso ahora hay una... me olvidé, pero los islamitas, por ejemplo, tienen a su profeta que se llama Mahoma, porque se tergiversaron. Y hay que observar que Mahoma no fue judío, fue más o menos allegado a los judíos, sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, así es lo que aparece. Entonces, la persona que quería recibir la revelación del Papito Dios primero tenía que ser judío o israelita, ¿entendió? Un ecuatoriano no, un estadounidense no, un chino no. Segundo, tenía que haber sido llamado por Dios o por nuestro Señor Jesús directamente. ¿Quién le llamó a Moisés? Dios le llamó en una zarza ardiente, ahí apareció Dios. Porque Dios no podía aparecerse personalmente, sino imagínense, pobre Moisés se hubiera carbonizado en realidad, el planeta Tierra mismo se hubiera acabado. Dios es santo. Entonces recuerde eso, ¿ya? Primero tenía que ser un judío o un israelita. Segundo, tenía que haber sido llamado directamente por Dios o por nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendió? Y tercero, en realidad tenía que, una vez que ya había sido llamado y todo eso, sí, Jonita. ¿Y David? David no es un profeta, David es un rey. No, yo digo porque él escribió una parte de David. Sí, bueno, en este caso sí, como es judío y Dios le llamó y fue ungido por un rey, perdón, por un profeta judío, no había problemas. Dios le guió, Dios le reveló también a él para que le pueda escribir el libro de Salmos. Si bien está la pregunta ya. Entonces, y tercero, tenía que haber sido ungido por un profeta. Entonces, o haber impuesto las manos de Jesús
o de un apóstol. ¿Sí? La verdad, hay que tomar en cuenta en esto, el apóstol Juan murió y hasta ahí ya no hubo más realmente. Es que no es que el apóstol Juan, por ejemplo, ¿recuerdan a alguien quién fue el discípulo del apóstol Juan? Filipe. Ya sí me acuerdo. Timoteo. No. No. Consulten ya, yo ya le dije. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Quién fue el discípulo de el apóstol Juan? Teófilo. Exactamente la palabrita, o el discípulo de apóstol Juan fue Teófilo. Pero nunca, tomen mucho en cuenta, nunca apóstol Juan, porque era el último apóstol y el amado de Jesús. No es que dijo, bueno, como tú eres mi discípulo, tú sigues siendo apóstol. Nunca dijo eso, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso es una parte. Ahora, eso era para el reconocimiento de la revelación. ¿Entendieron? Entonces, el libro de Juan, el autor del libro de Juan, el que escribió esto, ¿entraría en estos tres filtros? Sí entra, no es que es judío. Jesús les llamó y Jesús le puso las manos, oró por ellos. Era el apóstol, el discípulo de Jesús y el amado, el preferido, la mano derecha. ¿Y los demás sabrían eso? Todos sabían eso. Claro. La revelación, sí, eso en cuanto a eso, ¿ya? ¿Saben? El libro se compone de serie de grupos, voy a leer esa parte, de grupos paralelos, no en orden cronológico, con todo ello un desarrollo histórico orgánico del reino. En este libro, todos los demás libros de la Biblia se encuentran y terminan en él. Está la consumación de toda profecía. Entonces, no voy a leer más, pero reconocimiento a la revelación es eso, ¿ya? Eso es lo que pasó, ¿sí? Ahora, aquí dice la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de quién se estaba refiriendo? Es de nuestro Señor Jesucristo. Estaba destapando, descubriendo algo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Jesús en el futuro? Porque la palabra de Dios narra y los apóstoles solo subieron hasta que Cristo murió, resucitó y se fue a los cielos. Y ahora sí, no sabemos nada más. Entonces, con la revelación de Juan, el apóstol amado de Jesús, se llegó a enterar de que qué estaba haciendo ahora Jesús en los cielos. Y si todavía existía o no. Se nos falta. ¿Alguna pregunta? Ahí. Sigamos el quinto punto, por favor. Cuando dice el siguiente más con el número 5, ¿saben qué dice? Reacción a la revelación. En cuanto a la reacción a la revelación, es lo que sucede en las páginas de este libro. Jesús revelará todo lo que necesitamos para saber, para poder encarar el futuro, para saber el futuro. Y aparte de eso, Él quiere que tengamos la completa certeza de su victoria final sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El Satanás, los demonios, el pecado y también las personas que son influidas por Satanás. ¿Sí? Él quiere que tengamos la completa certeza de su victoria final sobre nuestros enemigos. Dios está por revelar lo que es para el bien de sus siervos, de su pueblo y de su iglesia. Recuerden que el Apocalipsis, por favor, en esta parte no solo está revelado para la iglesia, está revelado para el pueblo de Israel. Otra cosa es que el pueblo de Israel no quiera entender. En el Apocalipsis Dios habla a sus siervos de todas las épocas. Lo que Jesús le dio a Juan para que escribiera es para nuestro beneficio. Como es de esperar, hay escepticismo que niega la naturaleza profética y la calidad de la inspiración del Apocalipsis de Juan. Dice que Juan se escribió solo sobre eventos que ya habían ocurrido o que estaban ocurriendo en el momento de escribir, pero Juan despeja esas dudas al acreditar a Jesús la autoría del libro. El Apocalipsis se afirma que Jesucristo revelará por medio de Juan las cosas que deben suceder pronto. El Señor le da a escribir a Juan una revelación divina del futuro. Las profecías que se registran en este libro deben suceder porque Dios es quien conoce y controla el futuro. En cuanto a la reacción a la revelación, debe tomarse en cuenta que la revelación que recibió Juan fue de manera directa.
no estaba durmiendo o no estaba desmayado, no estaba de pronto ya en manera de llegar a un estado vegetal, no. Juan estaba en un estado completo. Él vio como en el infocus, observó lo que Jesús le estaba dando a conocer. Esa es la reacción a la revelación. Ahora, ya les voy a dar a conocer en la parte 6 qué pasa ahora. ¿Por qué si de pronto estoy viendo algo por qué no puedo aumentar más en la palabra de Dios? ¿O qué pasa realmente? Tome mucho en cuenta, esta revelación era directa de Jesús para Juan. ¿Por qué dio a Juan? Porque Juan era el discípulo amado de Jesús. Inclusive era más que apóstol Pedro y más que apóstol Santiago. Era el preferido. Y aparte de eso, recuerden que Juan era el primo directo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es que tanto en la familia física y en la familia espiritual era preferido de Jesús. ¿Alguna pregunta aquí en esta de la reacción a la revelación? Juan no tuvo hijos, ¿verdad? No nos comenta eso realmente. ¿Sabes? Eso tendría que investigar realmente, pero no. Le pregunto. Pero voy a averiguar. ¿Sabes? Nunca se me ha ocurrido eso. Sí tendría Puede eso, ser que ¿no? tenga. Pero como Joanita se ha ocurrido, Sí. pero buena esa ocurrencia. Sí. Muy bien. Entonces, cuando habla de la revelación de Jesucristo, recuerden que está hablando de cómo está Jesús en los cielos, qué es lo que está haciendo Jesús en los cielos, qué se refiere Jesús en los cielos, y si Jesús todavía volverá como volvió en la primera vez. Todo eso ya. Número 6. El siguiente más. Realizar de acuerdo a la revelación. ¿Saben? Quiero explicarles algo. En esto hay dos maneras muy específicas para poder entender claramente en cuanto a la revelación. A continuación, usted tiene como literal A, la revelación. Como le dije, la revelación recibían los profetas, los reyes, los líderes y los discípulos o los apóstoles de Jesús, pero directamente porque Dios lo escogió. A los profetas, a los reyes y a los apóstoles, ¿quién escogió? Jesús directamente. Entonces hoy no puede haber apóstoles, no puede haber profetas, no puede haber más revelación. ¿Sabe? La revelación significa que recibo de Dios o de Jesús directamente y lo que Dios me ordena escribo en la palabra de Dios. Eso es la revelación, por si acaso. Ahora, tome mucho en cuenta que la revelación actualmente ya no existe. Así es que es mal dicho que Dios me reveló esto, que estaba en esto, que de pronto estaba 3 días y 3 noches muertos y Dios me reveló el infierno, que Dios me reveló el cielo, que Dios me llevó acá, asado, cocinado. No, eso es otra cosa, no es la revelación por si acaso. ¿Ya? Como le dije, la revelación es lo que Dios y Jesús le dijo directamente y usó a profetas, a líderes, a reyes, a los apóstoles, y en el Nuevo Testamento solo fueron 12 apóstoles, ¿ya? Para escribir la palabra de Dios. Sí, Jonita. En un cristiano, ¿puede haber eso? O sea, No. que La revelación no. no la revelación, sino más bien que le pase algo así, como que tenga sueños de que vio algo. Sí puede haber. Sí puede haber. Pero eso no significa que es la revelación de Dios. Sí. Una persona cuando está en coma, ¿qué pasa con el espíritu? Sí, sigue mientras está, o sea, mientras aún teniendo relación después de 1 mes o 2 meses, todavía sigue, ¿verdad? O sea, mientras los signos vitales están, aún no haya movilidad, No hay separación. sí está el alma y el espíritu ahí. Ajá, entonces eso ya. Entonces, verán, eso es en cuanto a la revelación. Sí, mi amor. ¿Y sufrirá? Sí, pues no. ¿Sufrirán? Sí, en el infierno. O sea, en este caso, como el cuerpo deja de ser estable, claro que, o sea, la persona sí sufre por enfermedad, no, sufre porque imagínense, o sea, y voy a poner un ejemplo, yo estoy predicando y todo, y me quedo vegetal,
tú tendrías que limpiarme y hacer todo eso. Entonces yo estoy en sano conocimiento, no tengo movilidad, yo sufro allí, digo, o también va a dar vergüenza y decir, wow, ya me cagué, por ejemplo, ¿no? Es que pero el cuerpo ya no funciona, entonces está en sano conocimiento. Entonces, y ya, pues, o sea, ahí ya tendrías que limpiar y todo eso, o sea, eso sí, pero en el sentido de enfermedad o decir que me va a doler, no, porque está en estado vegetal. Es más vergüenza. Pero sabes decir que no sintieron, o sea, es como que estuvieron durmiendo. Pero dice. Porque no se acuerdan de nada. Es que de verás, sus nombres sí, ni nada. Pero en el coma, pues sí habla del estado vegetal. Es que, claro, hay dos partes de nuestro mundo, es el estado de coma, eso significa que le dio un shock y quedó de pronto parado, pero eso no significa que el alma y el espíritu salió, está ahí en la persona. Lo único que no está es al 100% activado porque el cuerpo no tiene movilidad. En cambio, cuando es estado vegetal, lo mismo es cuando eso ya no es un shock, sino es un parálisis y se queda ahí. Igual los sentidos y todo eso están ahí. Ya cálmate en la casa. Entonces los demonios no van por el espíritu cuando están en coma. Porque he visto una película en donde el espíritu está hablando con eso. Sí, no, esos solo son películas, pero la palabra de Dios no hace caer en cuenta. Más bien, cuando una persona ya va a morir, y si tiene a Cristo Jesús, claro, eso, o sea, vienen los ángeles de Dios y transportan a nuestro alma, a nuestro espíritu a los cielos. Cuando no tiene a Cristo Jesús, vienen los demonios y le transporta al infierno eterno. Cuando ya de pronto está conectado a esa máquina y queda paralizado, ahí, en ese momento, pero no en estado vegetal ni en estado de shock y eso. Sí, Jonita. Mejor el hermano. Hermano Raúl, perdón. Yo creo que si nosotros nos dejamos llevar por el discernimiento del Espíritu Santo, yo pienso que todas las películas nos llaman no tanto a comprobar ese tipo de cosas, sino a reflexionar, a estar alerta, a asustar ya, digamos. Porque si bien es cierto, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, si no estoy mal, dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez. Entonces, si está en estado de coma, todavía vive, no puede experimentar nada. Pero si se muere, ahí sí bien se jodió. O ya se fue arriba. Exactamente. Yo tengo una pregunta y está interesante. Ya sé lo que vas a preguntar. Por ejemplo, hay momentos en que ya suena en el monitor del hospital, es el beep, significa que estás muerto. Los signos vital. Suena beep, significa que ya no, o sea, ya estás muerto. ¿Sí? Pero después cogen ¿cómo se llama? Las pulsaciones. Esas, y le da pues energía. Y ahí después revive. Exacto. Pero ahí está muerto. Entonces revivió. Pero no, esta no es Ronita. No. Yo he visto Es las antes de que se acabe. Pero Se acabó muchas películas. al momento Escuchamos. al momento que se dilatan las pupilas, teóricamente ya está muerto. El momento que se dilatan las pupilas, pero el momento que le hacen eso del electroshock, Exactamente. le hacen eso y revive, ¿verdad? Es así, ahí revive. Pero si está muerto, o sea, ya le dilataron las pupilas, entonces es un signo de que ya está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Es que en ese caso los doctores ya lo saben, justo algo que dijo Brian, eso es muy importante. Si eso no pasa todavía, por eso los doctores empiezan a dar este paso en realidad, a dar esas pulsaciones para ver si reaccionan, porque es para asegurar, porque y ahí yo tomaré cuenta, no porque está conectado a la máquina y la máquina y ahí ya se fue, y ahora sí, chévere, el ataúd no es así, entonces, o sea, hay que estar seguros de eso. Eso por si Y acaso está bien. por eso, ahora, aquí viene la otra cosa. Cuando una persona muere en casa, ¿qué hay que hacer? Llamar
a la medicina legal y que vengan los policías, por ejemplo, a hacer el levantamiento para llevar a hacer la autopsia. ¿Por qué? Porque puede ser que como murió aquí, entonces yo le llevo y le entierro y le está enterrando vivo. Entonces se da cuenta, entonces todas esas cosas, o sea, es todo científicamente. Recuerden que la parte científica es guiada por Dios. Así es que eso ya. Ahora, en ese momento que de pronto queda una hora, por ejemplo, si decimos que quedó muerto, todavía no está realmente. Y otra vez reacciona, no está muerto todavía. Está medio hecho el vivo. Entonces eso. Por eso hay que llamar a la medicina legal para que le acaben de matar. Algo así también dice, ¿ya? Entonces, hablando en cuanto a la revelación, sí, yo no. Cuando uno muere de verdad, se va al cielo, ¿verdad? Se va a otra vida. El alma descansa hasta el arrebatamiento. O sea, Rachel, en esta parte tienes que saber primeramente que la palabra de Dios dice que Jesús transportó el paraíso a la presencia de Dios. Pero en ese paraíso no descansa, pues que ya se va al cielo. Esa es la presencia de Dios. Dios tiene un lugar ahí específico a las personas que murieron y va a la presencia de Dios, al lugar de descanso. ¿Y por qué los otros se van solamente a un lugar de tortura, pero no al lago? Es que en cuanto a los incrédulos es diferente, no es como en nosotros. Ahora, si así fuera, imagínate, en el momento que tú recibes, aceptas y crees en Cristo Jesús, no tendrías la vida eterna, no tendrías la salvación. Y ahí es igualito como los católicos piensan que no va de manera completa, en este caso muerto. Por eso que después de un mes hacen la misa y se llama la misa del purgatorio para que pagan la misa, el cura está mandando al cielo, es parecido en este caso, siempre sentido así, pero no pasa eso en un creyente. Si un creyente muere en Cristo Jesús y tiene a Cristo Jesús, la verdad va a los cielos, es a la presencia de Dios y ahí está el paraíso. Y saben, para zafar de dudas, quiero que busquen Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7, ¿ya? Y vamos a ver, ya tienen Apocalipsis 2:7 y vamos a ver Génesis 2:9. No pierdan Apocalipsis 2:7 y ahora busquemos Génesis 2:9. Ya, ahora, esa es una parte en verdad, si comparamos de Génesis a Apocalipsis, ¿por qué el paraíso está en los cielos? Vamos a leer puestos de pie Apocalipsis 2:9, ¿ya buscaron? No, perdón, Génesis 2:9, Génesis 2:9 primero vamos a leer, ¿ya? Si todos tienen, vamos a leer Génesis 2:9 y no pierdan Apocalipsis 2:7, ¿ya? ¿Saben qué dice en Génesis 2:9? Leamos todos, a la voz de Dios, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tome mucho en cuenta ese árbol de vida, ¿ya? Y vamos a Génesis 2:7. Perdón, Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7, ¿ya? Pero leamos nomás el otro. ¿Sí entienden? Apocalipsis 2:7, vamos y leamos. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome asiento. Ahí está la respuesta de lo que tú ahorita preguntaste. Así es que, ¿quién transportó esto? Jesús en el momento que estaba 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. No sé si entendieron. Entonces, en la parte en la que Momento de dice morir que y a la resurrección. Entonces, cuando una persona muere con Cristo Jesús, en verdad va directamente a la presencia de Dios. y en cuanto
Ya, en esa parte verás, ahorita, toma mucho en cuenta que no estamos en la presencia de Dios, alma, espíritu y cuerpo. Solo está alma y espíritu. El alma. Entonces, cuando una persona en Cristo Jesús, supuestamente para nosotros ya murió, dejó de existir aquí, pero está vivo en verdad en la presencia de Dios. Lo único que hace es incorporar el cuerpo, no importa cómo esté, para que pueda el alma, cuerpo y espíritu ser transformado y encontrar en las nubes con Cristo Jesús. Toma mucho en cuenta, Joanita, si así fuera, yo ahorita quiero que escuches, si así fuera, nuestro Señor Jesús cuando resucitó, no es que dijo Jesús, bueno, ahí quedó mi cuerpo y apareció otro, no. Alma, cuerpo y espíritu estaba Jesús resucitado y traspasaba paredes. Eso es verdadera resurrección. ¿Sí entendiste? Ya. A ver, Fanicita, ya. ¿Y de los bebés? O sea, Allá con los bebés, ¿qué pasa cuando mueren? Los bebés, la mayoría no, porque hay que tomar en cuenta que los bebés, ellos primeramente están en una etapa de inocencia. En segundo lugar, no tienen mucho razonamiento, y en tercer lugar, no tienen discernimiento. Entonces, Dios le da la Biblia, y de una u otra razón pasó algo con la mamá, por ejemplo, y Rob estaba pasando y atropelló el carro. O sea, no es culpa realmente del bebé. Entonces el bebé va y va a la presencia del papito Dios. Pero no es que en los cielos va a estar un bebé. Recuerde que va a restablecer, es restaurar. O sea, es un nombre completo realmente. Igual cuando muere una persona o un abuelito, no es que en los cielos va a haber abuelitos. Se restaura ese cuerpo. Casi todos vamos a tener a una edad de 30 a 35 años. Son como los ángeles, como Jesús. Entonces no va a haber viejitos ni bebés, nada de ello. Vamos a estar casi todos estándar. Sí, Es decir, por ejemplo, las personas digo yo, que abortan, se supone que para ellos no hay vida, ¿verdad? Pero es como un poco irónico porque de cierto modo, o sea, no digo que está bien, pero de cierto modo es como que les hacen el bien porque ellos van a ir al cielo, ¿verdad? Pero no digo que está bien, solo digo que se les hace así, ¿verdad? Porque ellos van a ir al cielo. O sea, los bebitos, claro, sí, en realidad. El problema con el bebé no es. El problema es con el asesino. Eso, John. Entonces, ¿alguna pregunta más? Sí, mi amor, dime. Ya, tú dijiste que una vez que se muere, se va a la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Y en el juicio final. Eso ya me dijo. Es que en el juicio final, nosotros los hijos de Dios no vamos a estar allí. Sí, que no vamos a poder ahí. Y si hay perdón por las Es que no tenemos nada que ver. Así que Si es que recibe, acepta y cree en Cristo Jesús, sí hay perdón. Hay perdón para los que asesinan a las madres, de verdad. es que se Para las madres que asesinan a los bebés, sí hay perdón. Sí. La pregunta es si habrá perdón para las madres que asesinan a los bebitos. Amén. Sí hay perdón, pero siempre y cuando o sea, no. En esto no hay que o sea, para todas las personas que recibieron, aceptaron y creyeron en Cristo Jesús. Ahorita supongamos que hoy cree en Cristo Jesús y ella quiere asesinar a un bebé. Wow, es un pecado realmente. O sea, eso Dios no va a dar esa fortaleza. Pero antes de tener a Cristo Jesús, y por ahora razones en verdad, de pronto estaba despechado, le violaron y mata al bebé, y viene a Cristo Jesús con eso, sí tiene perdón. Cristo murió también por ellos. Entonces, mientras hay vida y salud, y recibe, acepta y cree a Cristo Jesús, puede. Sí puede. Amén. Así es que Si no tiene Cristo Jesús, aprovecha. Amén. Entonces, si no hay más preguntas, ahora vamos a continuar con lo de la revelación. Amén. La revelación, todavía no pasa mucho. La revelación. 7 y 20. ¿Mande? 7 y 20. Bueno, ya, déjame terminar. Ya pasamos. No vamos a hablar, pero déjeme terminar esto ya. Sí, amén. ¿Saben? La revelación culminó con el último apóstol llamado Juan, el discípulo amado de Jesucristo. De manera general se usaba, escúchenme, de manera general se usaba la revelación en el Antiguo Testamento y en el primer siglo del Nuevo Testamento. ¿Entendió? Ahora, ¿quiénes
usaban la revelación, en realidad en el Antiguo Testamento eran los profetas, directamente los profetas en realidad. Porque usted va a observar, hay muy pocos, por ejemplo, el rey David que escribió, pero hay muy pocos de ahí, los profetas son los que... Mi amor, dame eso. Los profetas son los que en verdad recibieron la revelación. Además debemos entender, escúcheme esto, que la revelación era dada directamente de nuestro Dios Todopoderoso, en especial cuando se refería a adjuntar a la palabra de Dios. ¿Entendió? También Dios usaba a los ángeles para revelar lo que Dios deseaba a un profeta. ¿Entendió? Por lo tanto, en cuanto a la revelación, hoy ya no existe. Dios ya no le revela más, porque su santa palabra, en el momento que se escribió el último capítulo 22, la palabra de Dios, se cerró el canon, se completó todo el plan de Dios. No es que Dios dijo, y a veces ahora los que dicen ser apóstoles y profetas actualmente, es como decir, wow, se olvidó Dios y esto hay poder. No, es otra cosa diferente, pero hoy no hay profetas, no hay apóstoles, no hay revelación por si acaso. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta ahí? Ya, ahora cuando Apocalipsis habla de la revelación de Jesucristo, eso está hablando de Jesús, de lo que va a suceder en el futuro, de lo que Cristo ya vino, de lo que está algo oculto, por si acaso esa palabra sobresale de allá. Ahora, verán, lo que sucede ahora con nosotros, ponle la siguiente, Joshua. La siguiente es, esto sí pasa en nosotros, la inspiración. Ahora, hoy en día y en la actualidad, ya no hay revelación, pero sí hay la inspiración. Y escuche eso, cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando que Dios nos dio sobre la base de la revelación, que ya está revelado, que ya tenemos la palabra de Dios. Ahorita, ¿de qué estamos estudiando? De lo que ya existe, sobre la revelación. No es que yo me inventé y dije, ahora sí, a ver chicos, esta es una nueva materia y así se come y así me dijo Dios. No, es la revelación, es la palabra de Dios que ya está escrito. Entonces el Espíritu Santo me guía en mi corazón para dar a conocer, pero sobre la base de la revelación. O sea, como ya tenemos la palabra de Dios ya revelada, sobre ella nosotros somos inspirados a través del Espíritu Santo, porque Él sabe que nos da, uno, la sabiduría, dos, la inteligencia, y tres, el conocimiento. Estas tres palabritas son muy diferentes en conceptos. Pastor, ¿puede repetir esas tres palabras? Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Exacto, o sea, como ya tenemos la palabra de Dios ya revelada sobre ellas, nosotros somos inspirados a través del Espíritu Santo, porque Él nos da, uno, la sabiduría. Recuerden que la sabiduría es el temor, es el principio del temor y la obediencia a Papito Dios. Eso es la sabiduría. Y también en filosofía es el amor a la sabiduría. Y la segunda palabra es la inteligencia. Dios ha puesto que seamos sabios. La palabra de Dios que dice que seamos astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Astutos cuando alguien me quiere agredir o cuando yo quiero pecar, voy a ser astuto. Y sencillo para actuar con humildad. Y la tercera palabra, conocimiento. Recuerden que la palabra conocimiento está haciendo caer en cuenta lo que yo estudio, lo que yo conozco, lo que yo observo, tengo en mi mente y voy a desarrollar, voy a exponer. ¿Ya? Esas son las tres palabritas. Ahora, a continuación yo le puse, este es en cuanto al décimo detalle relacionado al prólogo. Recuerden que solo observamos la palabrita revelación. Vamos a continuar en el siguiente estudio. Como conclusión, sí, hermanas y hermanos, a continuación podemos poner una reflexión. Cada uno de nosotros debemos reflexionar en estas preguntas. Tengo tres preguntas. ¿Conoce usted la palabra revelación? Ahora sí lo conoce. ¿Qué tanto sabe de la palabra revelación? ¿Ha conocido la palabra revelación antes? ¿Y es necesario saber en cuanto a la revelación de manera completa? ¿Sí o no? Aplicación. ¿Sabe? Yo quisiera animarle a usted. Si usted quiere estudiar y saber la palabra de Dios, y qué bueno que todos en verdad tengan a Cristo Jesús, reciba, acepte y crea a Cristo Jesús en primer lugar.
En segundo lugar, sí, enfóquese en lo que Papito Dios ha puesto. O disipúlese, eso es muy bueno. En tercer lugar, es bueno bautizarse uno como hija y como hijo de Dios. En cuarto lugar, es bueno comprarse Biblias de diferentes traducciones, diccionarios, concordancias y comentarios. Y le invito muy cordialmente a continuación, si nosotros hemos fallado, de pronto hemos pecado, ahora es el momento de pedir perdón a Papito Dios y acercar a Papito Dios. De pronto usted está desanimada porque va el COVID y ya el domingo ya no se abre y todo eso. ¿Sabe? Vaya a su casita, ore a Papito Dios, coja la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Usted puede, usted tiene una muy buena, y ahorita sí, hablando de eso, si tengo algunas Biblias, esta es una Biblia ilustrada, vale 35, esta vale a $27, tengo de 3 colores, por si acaso. Aquí tengo, esta es una Biblia ilustrada, vale a 27, esta es la Biblia de bolsillo, vale a 15, esta es una Biblia con estuche de chip y vale a 25, y estas son Biblias un poco más grandes y son muy buenas, de letras más grandes y vale a $30. Entonces, eso hermana y hermano, así es que vaya y lea la palabra de Dios. Usted puede acoger donde sea y obtener donde sea y como sea. Y aparte de eso, ahí en los celulares usted puede bajar la palabra de Dios. Y solamente quisiera a continuación, sí, lo que le puse exactamente. Hay 3 decisiones bien importantes. La primera decisión es saber cuál es mi destino. Si tener a Cristo Jesús y tener la vida eterna, cuando me muera irme a la presencia de Papito Dios, o tener a Satanás y continuar en la vida y ganar el infierno eterno. Por eso la palabra de Dios yo le puse a continuación, dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Puestos de pie, vamos a orar, por favor, ¿ya? Oremos ya. Y vamos a orar. Acompañen orando en sus corazones por algunas hermanas y hermanos que están enfermos, debilitados, desanimados. Eso, ya. Oremos ya. Y también para que los días domingos se pueda abrirse, porque si hace falta es verdad. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte grandemente por habernos dado este tiempo, este espacio. Sabemos que en el desarrollo del estudio de tu palabra, en realidad necesitamos abrir, necesitamos conocer, necesitamos saber cada hermana y cada hermano sus inquietudes que no tengan, que no se avergüencen, que salgan de dudas, que hoy, que hay esta oportunidad, puedan preguntar, indagar, sugerir, compartir. Y de esta manera oro también, en segundo lugar, por cada hermana y hermano que se encuentran mal de su salud. Gracias, bendito Dios, algunas hermanas, algunos hermanos de nuestra amada misión bíblica bautista Dios es fiel se han contaminado, pero tú, bendito Dios, con tu santa mano todopoderosa lo has recuperado, lo has sanado. Sabemos que el COVID-19 está presente en medio de nosotros. Es una enfermedad demoníaca, es una enfermedad que mata personas. Por eso nos apegamos a ti, nos apuntamos y confiamos en ti, buscamos tu dirección. En tercer lugar, oro, papito Dios, por todos los ministerios de nuestra amada misión bíblica bautista Dios es fiel, en especial por el ministerio de alabanza. Cada hermana y hermano que se han comprometido puedan en verdad aprovechar esta oportunidad de este ministerio y comprometerse a estar en este ministerio de manera presencial. Oramos también por el ministerio de jóvenes en cuanto al liderazgo que tú le has puesto y el tiempo que tu papito Dios nos vas a poner para que puedan empezar. Y ahora pues que estamos en tercer lugar en estado de excepción, oramos, papito Dios, que en verdad esto no sea una causa de retroceder o de desanimar o de decaer o de ir poco a poco desanimando de tu camino, más bien de abrir nuestros conocimientos, nuestros pensamientos a tu palabra, a la oración, a tu iglesia, a tu pastor y seguir adelante. Oro también, en cuarto lugar, por cada hermana y hermano que deben seguir memorizando, alimentando de tu palabra, que no se decaigan, que no se queden ahí, sino más bien sean fieles y digan el versículo memorizado. De igual manera, quiero poner en tus manos, papito Dios, en quinto lugar, por nuestra amada iglesia bíblica bautista Dios es fiel, por las hermanas y hermanos que necesitamos reunirnos los días domingos. Oramos
por este estado de excepción que el Ecuador ha hecho. En verdad estoy en una mala manera, pero dejamos en tus manos, queremos obedecer lo que tú has puesto a las autoridades, sabiendo que va a venir un tiempo mejor. Y a la vez oramos también para que en verdad desde el 23 podamos reunirnos, porque nos ha hecho falta. Oro por cada hermana y hermano que está en sus casas observando y de igual manera viendo en la página de nuestra amada Misión Bíblica Bautista Dios es Fiel, que puedan contemplar, sacar un tiempo y entender el culto de adoración. Estos favores quiero encomendar. Y sexto y último lugar, oro también por cada hermana y hermano que se encuentra aquí presente. Gracias, bendito Dios, en verdad. Tú les has puesto ese querer y ese ser. Sabemos que esto no es una pérdida, sino una recompensa grande e inmensa, porque sabemos que esto nos enseña a conocer más de ti y de esa manera no equivocarnos, sino llegar a practicar de mejor manera, porque somos hijos de Dios Todopoderoso. Al salir de aquí poder llegar con bien a cada uno de nuestros hogares. En Cristo Jesús oramos. Amén. Saben, tomen asiento un ratito, por favor. Mi amor, sería bueno. Quisiera despedir en cuanto a las hermanas y hermanos que están en Facebook, en nuestra página de nuestra hermana Misión Bíblica Bautista Dios es Fiel, y decirles bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.